Hermanos, en estos días de la novena venimos pensando algunas verdades fundamentales de nuestra vida cristiana para, como decíamos ayer, poder ofrecerle a la Santísima Virgen en el día de su fiesta una vida cristiana mejor, más intensa, un intento de imitar a Jesús, de parecernos más a Él, más profundo, una vida de gracia más grande. Reflexionamos, decíamos, sobre verdades que a lo mejor ya las sabemos, incluso desde el catecismo, pero que a veces las pensamos poco y de vez en cuando conviene volverlas a pensar. Es como sacarles el lustre. A veces tenemos en la casa un adorno y hace mucho que está ahí y se ha ido cubriendo con el polvo, con el tiempo, y un día lo sacamos, lo limpiamos, lo lustramos, lo volvemos a poner en su lugar y brilla como nuevo. Y a veces pasa lo mismo con las verdades fundamentales de nuestra fe cuando las pensamos un poquitito. Ayer pensábamos en ese obstáculo que hay para la vida cristiana, que es el pecado, que nos aparta del camino que nos lleva a Dios. Y señalábamos que el pecado no es una pavada, una travesura, una cosa de nada, sino que es algo muy serio, algo muy grave. Dábamos muchos motivos sobre eso. Pero el principal de todos, decíamos, lo tenemos cuando miramos a Jesús crucificado. El Señor puesto en cruz con su cuerpo martirizado, coronado de espinas, con el corazón abierto por la lanza del soldado, esa es la consecuencia del pecado. Y decíamos que mirando a Jesús crucificado, cada uno de nosotros puede decir, Jesús está en la cruz por mí, es decir, por mis pecados. Pero también decíamos que mirando a Jesús crucificado, cada uno de nosotros puede decir, Jesús está en la cruz por mí, es decir, por mi amor, porque me amó. Y porque me amó, quiso morir en la cruz, quiso cargar sobre sus espaldas las consecuencias y el castigo de mis pecados. Quiso morir en la cruz para lavar mi alma pecadora con su sangre. La cruz, decíamos, nos muestra la tragedia del pecado, pero la cruz nos muestra también qué inmensa que es la misericordia de Dios. Pensemos un poco en esta misericordia. El pecado nos lleva a la condenación eterna, al infierno, al estar apartados de Dios para siempre. Pero Dios no quiere dejarnos en el pecado. Dios, para eso, se hizo hombre. Para eso murió por nosotros en la cruz, para perdonarnos. El Padre que tenemos en el cielo, cuando nosotros no nos portamos en la tierra como hijos de Dios, no nos rechaza, no nos olvida, nos llama, nos espera. Pensemos en esa escena maravillosa que nos cuenta Jesús en el Evangelio del Hijo Pródigo. El hijo que dejó la casa del Padre, se fue a un país lejano y se malgastó la herencia viviendo de farra en farra, hasta que se encontró en la miseria cuidando los chanchos y sin tener que comer. Y nos dice Jesús que el padre de ese hijo lo estaba esperando. Cuando el hijo vuelve a la casa, el padre lo ve desde lejos y sale corriendo a su encuentro. Podemos pensar al viejo que todos los días sale hasta la puerta del camino, hasta la tranquera, si ustedes quieren, y mira a lo lejos en el camino con sus ojos cansados de viejo, para ver si el hijo vuelve. Y no vuelve meses, años, pero un día ve una figura allí a lo lejos. Y esa figura se va acercando y el viejo de lejos la reconoce. Es la silueta del hijo que viene. ¿Cómo viene? Sucio, enflaquecido, con todas las marcas y las consecuencias del pecado. Pero el padre sale corriendo a su encuentro y lo abraza. Y cuando el hijo empieza a hablar para pedir perdón, el Padre ya lo ha perdonado. Dios es así. Dios es como un Padre que nos espera mucho tiempo. Dios es como un Padre que cuando nos apartamos de la casa y nos desviamos del camino, nos sigue esperando. Y no solamente nos espera, sino que nos llama. Y dispuestos a perdonarnos. Y nos perdona en Cristo. Nos perdona Dios haciéndose hombre y nos perdona muriendo en la cruz. Y ese perdón Cristo quiso que nosotros lo alcanzáramos en la iglesia. Cristo, en primer lugar, tiene el poder de perdonar los pecados.
Recordemos también aquella escena del Evangelio cuando le traen un paralítico en una camilla. Y había tanta gente que no podían entrar al paralítico en la casa, entonces lo bajan por un agujero que hacen en el techo. Y Cristo ve a ese hombre allí, en su miseria física, en su enfermedad, pero primero piensa en la miseria del alma. ¿Y qué le dice? Tus pecados te son perdonados. ¿Y los judíos qué piensan? Está blasfemando. ¿Qué dice este loco? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús les dice, ¿qué están pensando ustedes? Para que vean que tengo el poder de perdonar los pecados, y le dice al paralítico, toma tu camilla, levántate y anda. Cualquiera puede decir, yo puedo perdonar los pecados, pero Jesús muestra con un milagro que Él tiene ese poder de perdonar los pecados. Y de hecho, todo a lo largo del Evangelio nos muestra cómo Jesús perdona los pecados. Y a Jesús se acercan los más miserables, los publicanos, que eran cobradores de impuestos y ladrones, las mujeres de mala vida. Y Jesús perdona a la Magdalena, perdona a Zaqueo, perdona en la cruz al buen ladrón, perdona a esa mujer adúltera que iba a ser apedreada porque la habían sorprendido en el crimen y la ley de Moisés mandaba apedrear. Y entonces Cristo dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y todos se van alejando de a poco hasta que quedan frente a frente la pecadora y Cristo, el que no tiene pecado. Y Jesús le dice, ¿nadie te ha condenado? No, Señor. Dice, yo tampoco te condeno. Pero le dice también, vete y no peques más. Y ese poder de perdonar los pecados, Jesús se lo da a los apóstoles. Se lo promete a Pedro primero cuando le dice que le va a dar las llaves del reino de los cielos y el poder de atar y de desatar, es decir, de perdonar y de no perdonar cuando ve que alguno no merece el perdón. Y en el Evangelio del domingo pasado veíamos esa aparición de Jesús resucitado cuando sopla sobre los apóstoles, les da el Espíritu Santo y les dice, aquellos a quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados. La Iglesia continúa la obra de Cristo aquí en la tierra. La Iglesia cuando habla, cuando predica, continúa la enseñanza de Cristo, nos muestra el camino del cielo. La Iglesia continúa la obra santificadora de Cristo, cuando nos santifica a través de los sacramentos. Por eso Cristo quiso instituir un sacramento que sirviera para que a todos los hombres a lo largo de la historia y a todo lo ancho del mundo le pudiera llegar el resultado de su sacrificio en la cruz, es decir, que le pudieran ser perdonados los pecados. Es cierto, el pecado original, y si nos bautizamos grandes, los pecados personales son perdonados por el bautismo. Y el cristiano que es bautizado no debería pecar porque es hijo de Dios. Pero el Señor conoce nuestra debilidad y sabe que después del bautismo podemos volver a pecar, a tropezar, a naufragar. Y entonces nos dio como una segunda tabla de salvación después del bautismo, que es el sacramento de la confesión, el poder que dio a su Iglesia de perdonar los pecados. La confesión es el sacramento de la misericordia de Dios. Y cuando nos arrodillamos en el confesionario y hacemos una buena confesión y recibimos la absolución del sacerdote por el poder de Dios, por el poder de la Iglesia, es como si nos estuviéramos arrodillando al pie de la cruz para dejar que la sangre de Cristo caiga sobre nuestra alma y limpie nuestra alma de toda mancha de pecado. Es un sacramento de amor, de misericordia. Y así es como tendríamos que ver este sacramento, como un encuentro con la misericordia de Dios que nos ama y que nos perdona, como un encuentro con el amor inmenso de Dios que se muestra en el Señor crucificado. Y sin embargo, ¿qué es lo que nos pasa con este sacramento? ¿Lo vemos así como un sacramento de misericordia? ¿Como algo que nos tiene que llenar de alegría, de gozo, de paz, de confianza? ¿O miramos la confesión con vergüenza, con miedo, con respeto humano? Y entonces, ¿cuántos son los que por verla así se dejan llevar por ese temor, por esa vergüenza? Claro que el pecado nunca es lindo, ¿no es cierto? Y a todos nos cuesta confesarnos.
Sean grandes o sean chicos los pecados, nos cuesta la confesión. Pero no es lo más importante esa vergüenza o temor que podemos sentir, sino el encuentro con la misericordia de Dios. Y si nos dejamos llevar por la vergüenza, ¿qué pasa? Empezamos a buscar excusas. ¿Cuál es la primera excusa que buscan muchos que se llaman cristianos y católicos para no confesarse? Bueno, dice, pero ¿por qué tengo que ir a contarle mis pecados al cura? ¿Por qué le tengo que ir a contar mis pecados a un hombre? ¿Por qué no me puedo yo arreglar directamente con Dios? Miren, también hay una escena en el Evangelio que lo muestra. Aquellos 10 leprosos que vienen a Jesús y le dicen, Señor, Señor, puedes curarnos. La lepra era como la imagen viva del pecado. Actualmente se sabe que la lepra no es muy contagiosa, se la puede curar, incluso se trata de que los leprosos vivan en familia con ciertas precauciones. Pero en aquel tiempo no, y entonces la lepra avanzaba, y el cuerpo del leproso era como si se fuera pudriendo en vida, casi como un cadáver viviente, y se los hacía vivir fuera del pueblo, apartados, solo de lejos podían hablar con una persona. La lepra en el cuerpo era como la imagen viva de lo que es un alma en pecado. Y eran los sacerdotes los que tenían que reconocer cuando un leproso se curaba. Y estos leprosos le dicen a Jesús, Señor, tú puedes curarnos. ¿Y qué les dice Jesús? Vayan a presentarse a los sacerdotes. Los envía a los sacerdotes. Y cuando iban en camino, ahí quedan curados. Es lo que hace el Señor cuando yo voy y le pido perdón por mis pecados. A confesar tus pecados en la iglesia. ¿Pero por qué con el sacerdote? En primer lugar, porque Cristo lo dispuso así. Pudo haberlo hecho de otra forma, pero el poder de perdonar los pecados se lo dio a los apóstoles y a sus sucesores. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo yo entenderme directamente con Dios y pedirle perdón? Porque mi pecado no es una cosa puramente personal, no es solo un asunto privado entre Dios y yo. ¿Y por qué no? En primer lugar, porque la mayoría de mis pecados, aparte de Dios, ofenden también al prójimo. El pecado tiene una dimensión social. Pero incluso mis pecados más privados, más personales, no son solo una cosa entre Dios y yo. Ese pecado que a lo mejor me lo guardo adentro, ese mal pensamiento de sensualidad o de envidia o de odio, que uno se lo guarda dentro y no lo muestra, esa cosa, ese mal pensamiento que uno esconde a lo mejor detrás de una sonrisa o de una cara inocente y que nadie lo conoce, ese pecado no es tampoco un asunto privado entre Dios y yo. ¿Por qué? Porque yo por el bautismo he sido incorporado a la iglesia de Cristo. Soy un miembro del cuerpo misterioso de Cristo que es la iglesia. Y así como las virtudes y la gloria de los santos hacen brillar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, los pecados de los cristianos son una herida en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mi pecado no es solo una cosa entre Dios y yo, sino que es una herida en la iglesia a la cual pertenezco. Y cuando yo, que soy cristiano, miembro de la iglesia, peco, me estoy transformando en un miembro manchado, me estoy transformando en un miembro herido, en un miembro mancillado. El cristiano en pecado mortal es como un miembro en el cuerpo, pero como un miembro paralítico, que no sirve para nada, que no se mueve. Cada pecado del cristiano es una herida en el cuerpo de la iglesia. Y por eso el perdón hay que pedirlo a Dios, sí, pero en la iglesia y por medio de la iglesia. Y allí es donde el cristiano recibe los frutos de la redención de Cristo. Pensemos en esto. En primer lugar, que la confesión es un sacramento de misericordia que tiene que llenarnos de alegría. En segundo lugar, que el perdón a Dios se lo pedimos en la iglesia y por medio de la iglesia. Y en tercer lugar, pensemos qué cosa estúpida que es la vergüenza que sentimos en la confesión. Es más que una cosa estúpida, es una trampa del diablo. Yo a veces se lo digo a los chicos, cuando se preparan para la primera confesión. Digo, ¿qué te parece? En el momento en que vos pecas, ¿Dios te ve? Sí.
Dios ve todas las cosas, hasta las más ocultas. Dicen los musulmanes, Alá, que es el nombre que le dan a Dios, dice, ve una hormiga negra sobre una piedra negra en una noche oscura. Es decir, no hay ninguna cosa que se pueda esconder a Dios. Entonces, cuando yo peco, Dios me está viendo. Y sin embargo, ahí no tengo vergüenza. Y soy capaz de hacer un montón de porquerías delante de Dios que me está viendo. Es como si el diablo me robara la vergüenza. ¿Y qué hace el diablo con la vergüenza después que me hizo pecar? No le sirve para nada, porque el diablo es sinvergüenza. ¿Qué hace con la vergüenza que me robó? Me la devuelve. ¿Y cuándo me la devuelve? Cuando me tengo que ir a confesar. Me hace que yo no tenga vergüenza cuando estoy pecando delante de Dios y que después sienta vergüenza delante del sacerdote que me va a perdonar. Sienta vergüenza y entonces no me voy a confesar buscando excusas, o si no, me voy a confesar y voy a hacer una confesión mal hecha callándome los pecados que me da más vergüenza de confesar. Esa es la trampa del diablo. El demonio mudo, el que trata de cerrarme la boca, de taparme la boca, para impedir que yo me reconcilie con Dios, y ahí me devuelve la vergüenza. Pero qué tontería que es esa vergüenza. En primer lugar, el sacerdote es un hombre, cierto, pero es un hombre consagrado. Es un hombre que ha sido consagrado por Dios. Es un hombre que tiene las manos consagradas por el obispo y a través del obispo por el poder de Dios. Tiene las manos consagradas para bendecir. Tiene las manos consagradas para tomar el pan y el vino y pronunciar sobre ello las palabras de la consagración y transformarlos en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y tiene las manos consagradas para absolver. Cuando el sacerdote hace el gesto de la cruz sobre la cabeza de un pecador arrepentido y dice, yo te perdono, es Cristo el que perdona. Entonces, si bien el sacerdote es un hombre, y como hombre puede tener sus defectos e incluso sus pecados, es un hombre que ha sido elegido por Dios y consagrado y que tiene las manos consagradas para bendecir y para perdonar. Y entonces no tengo que sentir vergüenza. Por otra parte, qué tontería. Uno cree que el sacerdote puede ir a la confesión para escuchar los pecados con curiosidad, como una vecina que está chismeando con otra en el almacén de todas las novedades del barrio. Pero, por favor, es tan difícil inventar un pecado nuevo. Es cierto, para cada uno de nosotros mi pecado es mi pecado y me da vergüenza, pero es tan difícil que uno vaya al sacerdote a contarle un pecado que no haya escuchado no solamente una vez, sino cientos de veces a lo largo de toda la vida. Es muy difícil que alguno de nosotros lo vaya a asustar al sacerdote, de modo que diga, ¡uy, lo que ha hecho! ¡Qué barbaridad! ¿Quién lo hubiera pensado? No. Miren, lo escribe una vez un novelista católico, contaba de un hombre que había matado a otro. Y entonces tiene su crimen en el alma y no sabe qué hacer y tiene necesidad de decírselo a alguien. Y va y se lo dice a un amigo. Dice, mira, tengo que confesarte una cosa, he asesinado a un hombre. Y el amigo le vuelve las espaldas. Nunca hubiera pensado eso de vos, no quiero ser amigo de un asesino. Va y se lo dice a un pastor protestante. El pastor le dice, la sangre de Caín va a caer sobre ti. La sangre de Abel va a caer sobre ti, Caín, asesino de tu hermano. Y el hombre desesperado al final, aunque no tenía mucha fe, se acerca, se arrodilla en un confesionario y dice, he asesinado. Y el sacerdote le dice, ¿cuántas veces? O sea, aún el crimen más grande no va a asustar a un sacerdote. Qué tonto que es tener vergüenza de nuestros pecados. Por otra parte, el sacerdote está ligado en la confesión por el secreto. Y luego, ¿cuál es la actitud del sacerdote que confiesa? En primer lugar,
la Iglesia le recuerda al sacerdote que cuando se sienta a confesar tiene que pensar que él también es pecador. ¿Para qué? Para ser misericordioso, para no ser duro en el juicio con sus hermanos, para recibir con humildad la confesión del otro. Y después hay otra cosa, miren, yo lo recuerdo tiempo antes de ser yo sacerdote, me lo dijo una vez un sacerdote y yo no se lo creí. ¿Y qué es lo que me dijo? Me dijo, mire, dice, cuando uno conoce a una persona, y a lo mejor la conoce hace mucho tiempo, hasta uno es amigo de esa persona, y de pronto esa persona viene a confesarse con uno, y en la confesión le dice un montón de cosas que a lo mejor uno nunca lo hubiera pensado, se va el que se confesó pensando, ¿y ahora el Padre qué va a pensar de mí? Y este sacerdote me decía, es al revés. Cuando uno ha recibido una confesión bien hecha de una persona, por más grave que sean los pecados, uno a esa persona la quiere más que antes, uno siente más aprecio que antes por esa persona. Yo no le creí, yo en aquel momento andaba bastante matrero y hacía un rato largo que no me confesaba y digo, este me está metiendo el cuento para que yo me anime a confesarme, ¿no es cierto? Pero después, bueno, son esas vueltas de Dios que no solamente me hizo cambiar algunas cosas, sino que me enganchó de cura y me tocó estar del otro lado del mostrador, digamos. Y entonces he tenido la experiencia de que lo que me decía aquel sacerdote es cierto, es cierto. A veces en esas confesiones, a veces Semana Santa, rato largo que uno está confesando, confesiones de personas piadosas, a lo mejor, de niños, me confesé hace una semana, me confesé hace 15 días, pecaditos chiquitos, y de golpe por ahí aparece un pescado gordo. Padre, hace 20, hace 30, hace 40 años que no me confieso. Y una confesión con un montón de pecados gordos. Y uno siente una alegría. Uno siente una gana de darle un abrazo. No digo que uno diga, bueno, me gané el día, una que valía la pena porque cualquier confesión vale la pena, ¿no es cierto? Pero uno siente verdaderamente una alegría. Y yo decía, ¿por qué será que...? Y miren, es muy simple. En primer lugar, porque el santo cura Brochero, nuestro cura gaucho, cuando puso la piedra fundamental de la casa de ejercicios espirituales, que iba a levantar con tanto sacrificio, tiró la piedra así con fuerza y dijo, te fregaste, diablo. Y eso es lo que podría decir el sacerdote cada vez que un pecador que lleva mucho tiempo en pecado se confiesa. Sonaste, diablo. Cada confesión bien hecha es un triunfo de Cristo y es una derrota de Satanás. ¿Y cómo no va a sentir alegría entonces el sacerdote que es un instrumento de Cristo para perdonar? Y después, pensando en esto, pensé también en aquella parábola, la oveja perdida. Lo dice Cristo, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tienen necesidad de penitencia. Y esa alegría que siente Cristo cuando un pecador vuelve, el sacerdote participa de esa alegría en la confesión. Por eso, rechacemos ese temor y esa vergüenza que nos atan. No nos dejemos engañar por el demonio mudo. Veamos a la confesión no como un lugar de temor, de miedo, de vergüenza, sino como el encuentro con la misericordia de Dios en la cual nos lavamos de la inmundicia del alma con la sangre de Cristo. Y nuestra alma, después de recibir la absolución, si hemos hecho bien la confesión, vuelve a estar luciente, blanca, limpia, como en el día del bautismo. Volvamos a apreciar este sacramento. Lo decíamos ayer, con qué preocupación vemos a veces que en muchas iglesias crece la cola de la gente que se acerca a comulgar, pero disminuye la cola en el confesionario. Con qué insistencia el Santo Padre, el Papa, vuelve a hablar a los cristianos sobre este sacramento y nos dice a los sacerdotes que dediquemos mucho tiempo a la confesión. Y ustedes saben que el Viernes Santo este año, como lo hace todos los años, el Papa bajó a la iglesia de San Pedro y se sentó en un confesionario y estuvo allí confesando un rato. ¿Para qué hace el Papa eso? ¿Lo hace para mandarse la parte, para salir en los diarios? No lo necesita, sería una tontería. Lo hace para darnos un ejemplo a los sacerdotes que tenemos que dedicarnos al confesionario y para darle un ejemplo a los cristianos,
para que vuelvan a apreciar este sacramento del cual muchos, por desgracia, se han apartado. Confesémonos entonces encontrándonos allí con la misericordia de Dios y hagámoslo bien, en serio. En primer lugar, reconocer nuestros pecados, reconocernos pecadores. ¿Cuántas veces hay gente que va a la confesión, no a confesar los pecados, sino a contarle al sacerdote lo buenos que somos? Ay, porque yo soy tan bueno, porque yo nunca hago mal a nadie, porque yo hago esto y esto y esto, un montón de virtudes, pero ningún pecado. O si no, y a veces gente que después de mucho tiempo, ¿y yo qué pecados quiere que tenga? ¿Y yo qué pecados quiere que tenga? Yo no tengo ningún pecado. ¿Saben lo que dice el Evangelio? Lo dice San Juan. Aquel que dice que no tiene pecado, miente. Seamos humildes. Ese es el punto de partida de nuestra vida cristiana, reconocer que soy pecador y que necesito de la misericordia de Dios. Si no soy un fariseo, si no soy como aquel fariseo que estaba en el templo, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. La actitud del cristiano tiene que ser humilde para que Dios lo reciba. Hacer la confesión entonces reconociéndonos pecadores. Hacer la confesión de nuestros propios pecados y no de los demás. A veces también pasa, ¿no? Bueno, yo sí, me distraje una vez en la oración, pero usted sabe, el vecino, esto, el otro. Una vez conocí un sacerdote que por ahí lo hacía. Bueno, muy bien, señora, de acuerdo a lo que usted ha confesado, en penitencia va a rezar 3 Ave Marías por sus pecados y 3 rosarios por los de su marido. O sea, porque los pecados que confesaba no eran los de ella, eran los de otro, no, mis pecados, y humildemente, y reconociéndome pecador, y después la confesión íntegra, bien hecha. Una vez me decía un paisano, hablando de un bolichero de la zona, me decía, padre, dice, si aquel va a confesarse le va a llevar un rato largo, dice, a menos que haga como hacen algunos, que se confiesan nada más que los pecados de superficie. Es decir, como aquellas personas perezosas que cuando barren la habitación, en vez de barrerla bien, meten la tierra abajo del ropero, abajo de la alfombra o abajo de la cama para que no se vea y creen que la habitación está limpia. Y a veces corremos el peligro de hacer eso precisamente con nuestra alma. Barrer, pero barrer así, barrer lo más finito y esconder unas cuantas cosas debajo de la alfombra o debajo del ropero. Y eso no sirve, porque en la confesión uno lo puede engañar al sacerdote, pero uno no lo puede engañar a Dios que me conoce. Yo no lo puedo engañar a Dios que me conoce. Y entonces si yo hago una confesión guardándome las cosas, por más que el sacerdote diga yo te perdono, Dios, que es el que perdona a través del sacerdote, no me perdona, al contrario. Yo me estoy ensuciando más con un nuevo pecado porque estoy profanando un sacramento. Pensemos entonces en esto, reconocernos pecadores, pero una vez que reconozco mis pecados, una vez que me doy cuenta de que soy pecador, de que he ofendido a Dios y que a lo mejor lo he ofendido muchas veces y de que lo he ofendido gravemente, ¿dónde tiene que desembocar eso? No en la desesperación, en la angustia, en el temor de la condenación, en la inquietud, en los escrúpulos. No, tiene que desembocar en la misericordia, en la confianza, en el ponerme en manos de Dios. Fíjense qué rápido que es el Señor para perdonar mirando al buen ladrón que estaba allí junto a la cruz. Un hombre que había llevado a lo mejor toda una vida de pecado, tanto que había terminado condenado al peor suplicio que conocían en aquella época. Y basta con que este hombre, viendo a Cristo, sienta el remordimiento de su conciencia y le diga, Señor, acuérdate de mí, para que Cristo le diga esas palabras de tanto consuelo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Apenas el hijo pródigo empieza el camino de vuelta a la casa, ya está el padre que sale al encuentro con los brazos abiertos para recibirlo. Apenas el buen ladrón reconoce su pecado y le dice a Cristo 2 palabras, que Cristo es la primera alma que lava
con su sangre en el sacrificio de la cruz. Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender esto, a mirarlo con los ojos de la fe, y que si nuestra actitud en frente al sacramento de la reconciliación, de la confesión de la misericordia, es esa actitud de vergüenza y de temor, la cambiemos en una actitud de amor y en una actitud de confianza en el amor infinito del Señor crucificado.